Pues ahora vamos a empezar con el momento más esperado de la noche, que son las Big Ideas, en la que 10 referentes invitados nos contarán en 3 minutos una idea para esta edición del Colabore. Para eso invito a Eugenio Mayol, quien va a presentar esta idea que su primera vez fue en Santander y que dado su éxito, pues la continuamos realizando. Muchas gracias. Bienvenido, Eugenio. Gracias, Paula. Bueno, hoy estamos todos un poco comprometidos con el tema del tiempo y nada, estamos un poco esforzándonos en conseguir recuperar un poco lo que se nos ha descuadrado. Pero este momento de verdad que vale mucho la pena. Es un momento que vamos a intentar que sea ágil, que tenga ritmo. El tema de las Big Ideas surge a raíz de un evento que se hace en Estados Unidos, que es el Aspen Ideas Festival. Ahí el arranque del festival es esto de las Big Ideas. 10 personas de ámbitos muy diferentes. En este caso lo hemos conseguido. Era difícil, pero del ámbito de la comunicación, del ámbito de la ciencia, del ámbito del emprendimiento, del ámbito de la consultoría, perfiles muy diferentes, por supuesto de centros tecnológicos, exponiendo su gran idea, ¿no?, de transformación. Ya habéis visto, como nos comentaba Ángel, que estas cosas se pueden convertir en realidad. Yo lo que comento siempre que presento las Big Ideas es que esto es el mayor acto de generosidad que podemos hacer. Las ideas es lo más íntimo que tenemos nosotros y compartirlas es un acto de generosidad. Una vez estas personas las expongan, pues ya son vuestras. Podéis hacer con ellas cualquiera de vosotros lo que considere. De forma que, bueno, pues me parece que en ese sentido tiene algo también de bello y de creación de comunidad y ecosistema. No le demos más vueltas, vamos a empezar con las Big Ideas y tengo aquí un poco la chuleta para decir bien los cargos. Llamo al escenario a Rafael Martínez, que es Head of Strategic Initiatives, área del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Buenas tardes, noches. Me gustaría iniciar diciendo que es más difícil hablar 3 minutos que media hora. Yo trabajo en la Agencia de Desarrollo Regional, para los que no sois de Murcia, el Instituto de Fomento, en un área que hemos llamado de iniciativas estratégicas, en la que, entre otras cosas, nos dedicamos a diseñar nuevas actuaciones a partir de nuevas y buenas ideas. Es por eso que para mí es más importante las otras 9 ideas que la mía, ¿no? Decía un jefe, ya lo ha dicho, que si yo tengo 1 euro y tú tienes 1 euro, entre los dos tenemos 1 euro cada uno, pero si yo comparto una idea contigo y tú compartes una conmigo, tenemos 2 ideas. Bien, mi idea para que la región de Murcia sea sede de la industria del futuro, más allá de condiciones sine qua non, como son la sostenibilidad, no solo ambiental, que también, sino vinculada a la autonomía estratégica y a la garantía de la cadena de suministro, mi idea para la región de Murcia, repito, es cuidar el talento. Cuidar el talento en 3 ámbitos, en la generación del talento, pero también en la retención del talento y en la atracción del talento. Ayer hablaba con un empresario que tiene ya 18 trabajadores, todos teletrabajando desde la pandemia, y estábamos hablando sobre la IA y sobre la implantación de la IA, y me decía, sí, pero no te olvides que primero las personas, segundo los procesos y tercero ya los sistemas, la tecnología. Eso mismo ha pasado con la industria 4.0, que ha pivotado a 5.0 y ha puesto a la persona en el centro. Tenemos que conseguir que la región de Murcia sea un territorio atractivo para que ese talento surja, se quede y venga. En realidad, se trata de crear un círculo virtuoso en el que vendrán las empresas porque hay profesionales, hay universidades, centros tecnológicos y otras empresas. Hemos puesto ya algunas iniciativas en marcha, las han mencionado casualmente aquí, bueno, no casualmente, la aceleradora de innovación es una de ellas. Ya tenemos más de 60 empresas que han participado en las ediciones anteriores y queremos seguir ganando peso en esa cantera de innovadores, pero también los microcredenciales, también los gestores de la innovación y de la sostenibilidad, las becas de internacionalización, todo eso va a hacer que cuando las empresas sean capaces de absorber todos estos profesionales, pues ese sector que
todos estamos de acuerdo con que es el que mayor valor añadido bruto aporta, que es la industria, pues elija la región de Murcia. Finalmente, una reflexión muy vinculada a mi propuesta. Aquí nos habéis citado a 10 profesionales vinculados de distintos sectores, pero si estamos hablando de futuro, hay que preguntarles también a los actores del futuro. No tienen nada que decir de su futuro ellos, les vamos a decir lo que tienen que hacer. Ese sesgo hay que combatirlo y por eso en el área de iniciativas estratégicas estamos iniciando una línea de trabajo de prospectiva en el que le preguntemos a los jóvenes, porque una cosa es que atraigamos a unos cuantos ispisúas, pero lo importante es retener a muchos Martínez, y digo Martínez porque somos el 4%, es el apellido más común en la región de Murcia, según el INE, y solo así tendremos la región de Murcia que ellos quieren tener. Muchas gracias, Rafael. Hemos tomado la decisión de que a partir del minuto 3 empieza a bajar la voz y en el minuto 4 ya no hay más voz. Las vías funcionan si hay ritmo. Como sabe muy bien, el siguiente invitado, que es Antonio Peñarrubia, es mi colega, es director de la televisión regional La 7, de la región de Murcia. Hola a todos, me llamo Antonio, soy periodista y trabajo en Sequoia. Para quien no conozca, Sequoia es uno de los grupos de comunicación más importantes de España y del mundo. Aquí en España, por ejemplo, en nuestra sede en Madrid, nuestras instalaciones, Netflix tiene su cuartel general y tiene más de 15 estudios donde se han rodado películas como La última de Bayona o La casa de papel y todas esas superproducciones que hace Netflix, ¿no? En Sequoia también hacemos programas para Televisión Española, como Murciamos por el Mundo, equipo de investigación para La Sexta, tenemos una universidad con Planeta, gestionamos teles en varias partes del mundo, por ejemplo, la Televisión Autonómica de Murcia, a las 7, donde yo soy director general. Por tanto, en Sequoia lo que hacemos todos los días es contar historias. Y eso es lo que a mí me gustaría hablar en este par de minutos, en que todos tenemos una historia que contar. Y da igual que seamos muy importantes, da igual que nos conozca mucha gente, da igual que seamos muy humildes, que nuestra empresa sea pequeña o sea una multinacional. Nosotros contamos historias con 100 millones de euros y con 200 o 300 todos los días. Lo importante es la historia, qué contamos, quién la cuenta, cómo se cuenta. Y desde hace algunos años también dónde se cuenta. Porque antes, seguro que muchos de ustedes, de vosotros, habéis escuchado eso de que ya la televisión no la ve nadie, nadie compra periódicos, nadie va al cine ya. Dejadme que os dé un par de datos. Solo en el mes de septiembre, más de 43 millones de españoles hemos visto la tele. Eso supone una penetración en el mercado nacional de más del 90% de la población. La televisión sigue siendo la reina, porque de esos más de 43 millones de personas, el 75% de ellas ha visto la tele en abierto, la tele de toda la vida. El 15% plataformas, Netflix, HBO, Disney. Solo el 6% YouTube. Por tanto, la tele sigue siendo muy importante. Pero como decía el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Antes lo dijo Roosevelt, pero mola más que lo diga el tío Ben porque nos gusta más el cine, ¿no? Y las películas de superhéroes. Y esa responsabilidad antes caía en los grandes grupos de comunicación. Y todos sabíamos, para bien o para mal, qué estábamos viendo y quién nos lo contaba. ¿Quién había detrás? Y ya nosotros en nuestra libertad elegíamos, comparábamos y nos hacíamos nuestras ideas. Pero desde hace unos años han aparecido muchos perfiles en redes sociales que tienen una gran influencia. Youtubers, creadores de contenido, digitales pequeñitos, que penetran en nuestros hogares, que se meten en nuestras casas, que se meten en nuestra cabeza. Y lo que más me preocupa, que se meten en la cabeza de nuestros hijos o de nuestros mayores, de nuestros padres, sobre todo si ya tienen una edad. Y eso es peligroso, porque ya no sabemos qué intereses hay ahí. Y muchas veces damos por ciertas cosas que son puras mentiras. Le llamamos fake news o lo que sea, la mentira de toda la vida. Por eso me gustaría hacer una reflexión esta noche para que seamos conscientes y pongamos el valor, lo importante que es con quién nos relacionamos a la hora de contar nuestras historias, porque todos tenemos grandes historias que merecen ser bien contadas. Muchas gracias. Muy bien, ahora llamo a Irene Empanera, que es directora de Valorización y Transferencia de Tecnología de la Fundación Cartif.
Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Irene Ompanera y trabajo en el Centro Tecnológico Cartip, que es el centro que aparece en la contraportada de la revista Collaborate, tenía que decirlo, para que os resulte fácil contactarnos. Mi big idea es que el usuario debe ser el motor de los sistemas de innovación, porque, en mi opinión, la innovación no empieza en un laboratorio ni en un despacho. Empieza en el momento en que alguien dice, tengo un problema que necesito resolver. Durante años, los sistemas de innovación se han construido alrededor de empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas. Sin embargo, rara vez se reconoce que los auténticos tractores de la innovación son los problemas reales que tienen los usuarios. Un usuario no es simplemente quien utiliza una tecnología, es una persona que enfrenta retos concretos en su día a día. Me refiero, por ejemplo, a un jefe de producción que necesita reducir desperdicios, una directora financiera que busca que su empresa sea más rentable o una técnica municipal que quiere mejorar un servicio público. Si miramos a potencias como Estados Unidos o China, su éxito no se debe solo a que desarrollen tecnología. Su éxito se debe a que la usan, la adoptan y la explotan masivamente. Eso es lo que Europa necesita y eso es lo que necesita España. Centrar la innovación en la adopción de la tecnología y no solo en la investigación. Por eso, mi propuesta es crear un sistema de incentivos centrado en el uso real y en el impacto de la innovación, donde todos los agentes actuemos como bolsas de recursos al servicio de estos usuarios. ¿Cómo lograrlo? Lo que propongo es que todos pidamos que existan programas de incentivos en lo que se premie la explotación y el uso de la tecnología, utilizando presupuestos generales del Estado, los de las comunidades autónomas, para que cubran el uso y la explotación de la tecnología, que, como todos sabemos, no es una parte que cubran el Reglamento General de Exención por Categorías con normativa europea. En segundo lugar, deducciones fiscales para la parte del EBITDA de las empresas que se haya creado procedente de desarrollos implementados con éxito en las empresas, de esos usuarios. En tercer lugar, lo que propongo es que se bonifique los contratos de ese personal de innovación que ayuda a la adopción de las tecnologías y no únicamente los contratos de I+D. Y, por último, fondos adicionales para esas empresas que han transformado con éxito resultados de I+D en impacto real. Con todo ello, ¿qué conseguimos? Una mayor alineación entre tecnologías y necesidades reales que repercute en una mayor probabilidad de adopción y escalabilidad de las soluciones y que reduce el riesgo en los procesos de innovación. Mi visión es un sistema donde la innovación no se queda en los papeles, sino que transforma la economía y transforma la sociedad. Todo ello porque creo y trabajo para que así sea, que la verdadera innovación empiece cuando escuchemos al usuario. Muchas gracias. Invito al escenario a Belén de la Morena, que es cofundadora y CEO de la spin-off Longsec Applications. Gracias. Buenas tardes. Soy investigadora de la Universidad de Murcia también y CEO de esta empresa biotecnológica que se dedica al diagnóstico genético. Y mi gran idea es más bien quizá una reflexión y puede parecer un eslogan. Y siguiendo con las películas, la unión hace la fuerza. Y no es solamente una frase hecha de una película de ficción, sino que es algo real y quería compartirlo con vosotros porque precisamente hace una semana, y en este mismo lugar, en el auditorio, en el anexo del auditorio, tuve la suerte de participar en el primer hackathon iberoamericano para el diagnóstico de enfermedades raras no diagnosticadas, el cuarto a nivel mundial, o sea que Murcia es una sede importante. Y en este hackathon nos reunieron a 120 investigadores de Iberoamérica para tratar de dar un diagnóstico genético aplicando la última tecnología a 12 pacientes pediátricos, niños, que tenían enfermedades raras sin diagnóstico genético. Pues bien, estos 120 investigadores éramos profesionales del ámbito clínico, biólogos, farmacéuticos, biotecnólogos, informáticos, importante, que todos ellos apartamos 2 días de nuestro trabajo altruistamente, o sea, de manera solidaria, para unirnos para un fin común, que fue tratar de dar una respuesta a estas 12 familias. Bueno, en esas 48 horas obtuvimos resultados extraordinarios, resolvimos 5 casos, le pudimos dar un diagnóstico a estos pacientes, 3 de ellos a punto de resolverse a falta de una validación. Y lo que más nos llamó la atención a todos, y de hecho todos los portavoces, cuando al final del día resumíamos los resultados, era que todos concluíamos de que nosotros, los que habíamos participado, nos llevábamos no solamente resultados positivos para los pacientes, sino
una experiencia de colaboración, de solidaridad, de unión, que fue algo que nos llevamos ya en nuestros bolsillos. Y fue algo que era constante en todos los investigadores. Y es que habíamos olvidado nuestras diferencias, incluso nosotros mismos competimos por proyectos de investigación y de recursos financieros, pero nos unimos por un bien común. Y yo me planteaba, ¿por qué esto sale solo en momentos extraordinarios? También lo hemos visto y vosotros lo hemos vivido, y esto ha salido mucho, el tema del apagón, en la pandemia, tras la Dana de Valencia, nos olvidamos de las diferencias y sacamos lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues yo me imagino, y mi gran idea en realidad es que hagamos de la colaboración una cultura, no una reacción. Este es el lema de este congreso. Pero cada uno puede crear esa cultura en su trabajo, en sus empresas. Crear entornos más constantemente, no hace falta venir a Murcia para hacer estos eventos, que son súper buenos, pero crear eventos más constantes en nuestras empresas, generando equipos y proyectos colaborativos, multidisciplinares, que cada uno aporte su visión, que no sea para competir, sino para unificar, para unir. Y esto cada uno puede crear su cultura en su ámbito, generando proyectos que tengan esta visión y generando propósito, y unir a todas estas personas para un fin de servicio, que esto ha salido mucho también, una idea de servicio y de propósito que una y que no divida y que no sea cada uno sus egos, sino un fin común y más y mejor si es de servicio. Muchas gracias. Invito a participar a Francisco Ricau, Service Manager de Inteligencia Artificial Generativa del ITI. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a todos. Soy Francisco Ricau, Fran, Service Manager de IA Generativa en ITI, Instituto Tecnológico de Informática, y además colaborador de Atlas, y junto a Eugenio y también a Ignacio García, que no está hoy con nosotros, administrador del vehículo de inversión de Atlas Tecnológico, del que muchos formáis parte, y los que no, pues os invitamos a formar parte, ¿no? Con esta pequeña presentación os podéis imaginar, es decir, no os sorprendo si os comento que mi viga idea va a girar en torno a la inteligencia artificial. Y es que aún estamos en los inicios, pero ya estamos de lleno en la era conversacional, ¿no? Pensemos que ya le preguntamos cualquier cosa a una máquina y obtenemos una respuesta, ¿no? Pero igual que el consumo de comida ultraprocesada, el tener este acceso tan rápido, tan inmediato al conocimiento, o mejor dicho, en muchas ocasiones una ilusión de acceso al conocimiento, está impactando en nosotros porque nos está quitando el hambre de pensar. Cada vez más, y es de una manera paulatina pero inexorable, estamos delegando el proceso cognitivo a la inteligencia artificial. No reflexionamos, ya directamente pedimos y ya no escribimos, simplemente completamos, ¿no? Mucho se habla del impacto y se ha hablado durante el día de hoy y se hablará durante mañana del impacto de la inteligencia artificial en las empresas, en la productividad, pero se habla menos de las consecuencias sociales y culturales de su uso masivo, ¿no? De esas consecuencias de segundo orden. Un estudio reciente del MIT, que muy probablemente conoceréis, ya nos advierte de qué pasa en nuestros cerebros cuando utilizamos ChatGPT o herramientas similares. Se vuelven menos activos. Es decir, el cerebro, que ya sabéis que es el órgano más vago del cuerpo humano, le estamos dando un atajo increíble, ¿no? Además, una revista como Nature publicaba hace escasos 2 meses un editorial que debería esculpirse en piedra en muchos sitios para que no lo olvidemos nunca, y era "Writing is thinking". Escribir es pensar, ¿no? Porque cuando dejamos de hacerlo, o dejamos de reflexionar, dejamos de descubrir ideas nuevas y, sobre todo, perdemos capacidad narrativa. Escribir, al final, no es solo comunicar, es pensar con las manos, obliga a ordenar ideas, estructurar y conectar. Nature reconoce, por supuesto, la utilidad de los modelos generativos, pero advierte, si delegamos completamente este proceso en la IA, debilitamos el pensamiento crítico, ¿no? O sea, por eso mi viga idea es tan sencilla como urgente. Protejamos el tiempo para pensar. No por romanticismo, sino porque ahí es donde se cultiva la verdadera inteligencia humana. Es donde podemos elevarnos sobre unas capacidades que la propia IA ya ofrece a todos, sin prácticamente barreras. Lo comentaba Ángel Alba, también el profesor Stein en la comida.
no innovamos porque todos tenemos acceso a las mismas escuelas de negocio, a los mismos másters, a las mismas universidades. Yo añadiría, y también a las mismas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Al final, la IA será una muleta para la mayoría, pero que se convierta en un verdadero exoesqueleto estará al alcance de muy pocos, ¿no? En definitiva, las empresas, tanto del presente como del futuro, debemos reservar tiempo para pensar, igual que protegemos la salud física o el bienestar emocional. Cada CEO, cada responsable o cada directivo debería apartar cada semana unas horas para él y para su equipo para pensar, sin pantallas, sin prompts, sin urgencias, con toda nuestra atención, que es nuestro principal activo que todo el mundo quiere robarnos, ¿no? Al final, y a modo de conclusión, pensemos que las empresas que piensan, al final serán las que crezcan. Pues están condenadas a repetirse. Bueno, di la frase, Fran. ¿Sí? Vale. Sí, decía que las empresas que piensan serán las que crezcan, porque las que solo produzcan, pues como hemos visto, estarán condenadas a repetirse, ¿no? Muchas gracias. Aquí tengo el papel de malo total, pero bueno, ya me perdonaréis, pero es que es la única forma, es que si no se pierde mucho el ritmo, de verdad. Bueno, Yolanda Hernando, que es Managing Director de Abiopep, toma el escenario. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Joaquín Gómez y a los organizadores por pensar en mí y darme la oportunidad de contaros aquí mi aportación en este evento del nivel que tenemos aquí. Soy Yolanda Hernando Saiz, soy investigadora, socia fundadora y desde hace 7 años CEO de la empresa biotecnológica Abiopep, donde trabajamos para poner la innovación al servicio de la producción de hortalizas. Voy a intentar aportar una idea centrada en la agricultura, porque Murcia es la huerta de Europa, debido a la calidad de la producción hortofrutícola, que tiene un impacto importante en la economía regional. Sin embargo, para mantener ese nivel es necesario mejorar constantemente los procesos y sistemas. Esta producción hortofrutícola se ve afectada por plagas y enfermedades, entre las que destacan las inducidas por virus, que junto con otros patógenos y el impacto creciente del cambio climático está tensionando la producción de alimentos globalmente y puede comprometer la seguridad alimentaria, que no es otra cosa que todos tengamos acceso constante a alimentos suficientes, sanos y nutritivos. Además, recientemente, la Agencia Europea del Medio Ambiente publicó un informe en el que ponía de manifiesto que el impacto del cambio climático está poniendo en peligro el sistema de vida europeo. Por lo tanto, tenemos un desafío muy claro. Tenemos que producir más y mejores alimentos para una población más numerosa y exigente, con menos recursos y protegiendo el medio ambiente. Para lo que yo les voy a proponer un trinomio: biocontrol, bioestimulación y bioregeneración. ¿Qué es? No es otra cosa que utilizar microorganismos para controlar plagas y enfermedades, para estimular el crecimiento de los cultivos, incrementar su producción y para regenerar suelos, aguas y ecosistemas degradados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues colaborando todos juntos, en equipo, formando y capacitando recursos humanos, invirtiendo en investigación y desarrollo, facilitando la colaboración entre industrias y la colaboración entre agentes públicos y privados. Pero para que este esfuerzo llegue a convertirse en innovación, necesitamos agilizar los procesos regulatorios y de aprobación de estos bioproductos. Y lo podemos hacer porque en Abiopep ya lo hemos hecho. Somos una empresa muy pequeña y fuimos la primera pyme española que consiguió la aprobación de un producto de biocontrol conforme a la normativa europea, que es la más exigente del mundo, donde todo el proceso se hizo desde España. Por lo tanto, podemos y debemos hacerlos. Somos capaces. Yes, we can. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamo al escenario a María Eugenia Bórbare, que es gerente de desarrollo de negocio del sector de industria de Telefónica. Muchas gracias. Yo voy a seguir la recomendación de Antonio
y voy a empezar por una historia. Hace siglos los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Lo hacían de forma aislada en sus laboratorios y en silencio, sin compartir con los demás lo que estaban descubriendo o no descubriendo. Evidentemente no consiguieron su propósito. Sin embargo, un día rompieron ese silencio, compartieron todos estos ensayos y de allí, de aquella colaboración, surgió una de las ciencias modernas más conocidas, como es la química. Hoy, muchas de las industrias se encuentran a veces como aquellos alquimistas, recibiendo múltiples proveedores tecnológicos para implantar tecnologías en sus empresas. Lo hacen a veces sin contrastar con otras empresas iguales o incluso a veces con otros miembros de su propia organización. Resultado, más del 70% de los proyectos en Industria 4.0, según el Fondo Económico Mundial, no prosperan, se quedan en pilotos y no escalan. Desde luego, foros como el que hoy estamos viviendo y mañana también rompen estos hilos y benefician la interacción y la colaboración entre las empresas. Y yo propongo algo más. ¿Y si además creásemos un espacio donde pudiésemos probar todas estas tecnologías antes de implantarlas, donde pudiésemos ver cómo funcionan de forma integrada, donde además no importase el tamaño de la empresa ni el sector, porque probablemente muchos nos encontrásemos con necesidades comunes? El lugar de donde yo vengo tiene ese espacio, se llama La Cabina. Un lugar donde hemos destinado para la industria más de 40 soluciones, donde las empresas pueden probar y evidenciar cómo estas tecnologías funcionan para una necesidad, múltiples alternativas. Porque desde luego es la tecnología la que se debe adaptar al problema y no al revés. Por lo tanto, mi idea ya existía y hoy lo que quería era compartir con todos vosotros este lugar e ir un punto más allá. No veo a Pablo por aquí, pero ¿por qué no crear un Collaborate La Cabina, donde el reto de aquellos alquimistas de transformar el plomo en oro se conviertan en esa química que hoy estamos viendo que surge cuando las empresas colaboran y crean al final un sector muchísimo más sostenible, resiliente y mucho más competitivo. Esta es mi idea, un Collaborate La Cabina, y este es el reto. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamo a Darío García, que es emprendedor tecnológico. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, es un verdadero placer estar con todos vosotros en el día de hoy. Mi nombre es Darío García y soy el director general de Cela Medical Solutions, una compañía murciana que desarrolla tecnología 3D para planificación de cirugías por cáncer. Lo que hacemos es sencillo, cogemos el diagnóstico por imagen de un paciente que va a ser operado de cáncer y con esas imágenes, con ese TAC, con esa resonancia, pues hacemos un modelo 3D de su órgano para que el cirujano pues primero planifique y realice la cirugía en el órgano 3D del paciente y luego en el órgano real, ¿no? En este sentido. Al final, en Cela, pues a día de hoy somos ya un equipo pues, de casi 90 personas, hace 4 años éramos 15 y somos un equipo, pues, la gran mayoría jóvenes, la gran mayoría, y bueno, todos con un grandísimo talento y sobre todo, todos con una grandísima ambición y unas grandísimas fuerzas y ganas para cambiar, ¿no?, las cosas y hacerlo desde Murcia, ¿no? Y esto es lo que me hizo pues a mí pensar en esa big idea, ¿no? Y al final es pues enamorar a la gente joven, a la mente joven para crear valor, inspirar a la gente joven para crear valor, y eso nosotros es desde nuestra humilde experiencia lo que nos ha servido, ¿no? Al final si conseguimos que esa mente joven salga a la calle con un cuchillo entre los dientes buscando crear valor, el territorio cambia.
el territorio cambia, el territorio se convierte en sede de la nueva industria, o se acerca, ¿no? La inversión viene sola o viene más fácilmente en este sentido, ¿no? Y al final la mente joven, por supuesto, tiene mucho que aprender, rodearse del gran expertise, pero también, oye, el no tener esos conocimientos máximos, incluso conocimientos a veces viciados, le permite precisamente conectar ideas que no tienen nada que ver inicialmente, ¿no? Eso lo permite la mente joven. Por lo tanto, si a la mente joven la empoderamos, la enamoramos, la inspiramos y, en segundo lugar, la dotamos de herramientas, bueno, que al final aquí muchísimos especialistas, ¿no? Herramientas asociadas pues a crear, como bien decías, ¿no? Pues entornos de regulatoria ágil, entornos de ensayos rápidos, entornos de validación de producto, al final iniciativas lanzaderas de empresas, fondos especializados. En Murcia tenemos la suerte de contar con el Instituto de Fomento de la Región. Nosotros no somos lo que somos ahora sin el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, ¿no? Por tanto, lo que quiero transmitir y la Big Idea es inspirar y enamorar a la gente joven, a la mente joven, para crear valor y darle herramientas, ¿no? Al final, así es como, bueno, consideramos que podemos convertir territorios en territorios pues, que son inspiradores, territorios que son pues, habilitadores y que son transformadores, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Gario. Disculpa por el cargo. Eva Pando, que es directora de la Fundación Caja Rural de Asturias. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches ya casi. Enhorabuena, Pablo, a todo el equipo Collaborate por este fantástico evento y muchísimas gracias por contar conmigo. Yo vengo a compartir con vosotros una idea, un proyecto, ¿no? Yo vengo de Asturias, una región en la que debemos asegurar la convivencia entre una gran industria, una industria electrointensiva. Allí producimos acero, zinc, aluminio, lo transformamos, entre otras muchas actividades fabriles, con un 80% de medio rural, de los que un tercio está protegido, donde están los pastos que dan lugar a una de nuestras principales industrias también, la industria láctea, por la que somos muy conocidos, ¿no? Una de nuestras señas de identidad. La supervivencia de este modelo, de esta dualidad, pasa por una transformación ecológica de esta industria, pero también pasa por mantener atractiva y rentable la vida en el campo. ¿Qué hacemos desde la Fundación Caja Rural de Asturias para ser un agente activo en este proceso? Pues esa es nuestra Big Idea, ¿no? Planteamos como eje estratégico la sostenibilidad, pero con un doble enfoque. Por un lado, con un enfoque medioambiental, preservando ese capital natural y descarbonizando nuestro entorno, y por otro lado, con un enfoque demográfico. Tenemos que conseguir que la gente siga viviendo en el campo, tenemos que fijar esa población, que el campo rural siga habitado. Hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Reduce tu huella, a través del cual lo que hacemos es ayudar a las empresas asturianas a calcular su huella de carbono con alcance 1, 2 y 3. También les ayudamos a verificarla por una empresa acreditada, a hacer un plan de reducción de emisiones y a registrarlo tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Y para que esa huella que aún no pueden reducir o que no pueden reducir más, les ofrecemos un fondo de créditos de carbono, fondo que estamos construyendo a través de proyectos de plantación que lo hacemos en ese territorio asturiano y que para conseguir que los ganaderos nos cedan esos terrenos donde plantar, se lo pagamos en especies, con obras de mejora. Les damos pastizales, les damos traídas de agua, les hacemos una pista para que lleguen, con el fin de que mejoren su vida personal, puedan mejorar su vida allí y también puedan seguir siendo ganaderos allí, fijando la población. Creemos firmemente en que se puede compatibilizar la industria y el medio rural, siempre que la primera se descarbonice y siempre que la segunda sea más rentable y menos penosa. Y para ambas dos cosas lo que necesitamos es aplicar innovación. Y eso es algo que en este Collaborate lo entendemos muy bien. Por eso os esperamos en marzo en Oviedo para que veáis ese binomio industrial y rural en pleno desarrollo y seguro para que nos ayudéis a innovar juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cierra las Big Ideas Javier Celdrán, que es director de PricewaterhouseCoopers en la región de Murcia. Bueno, muchas gracias. Un privilegio poder estar aquí. Gracias, Pablo, Eugenio. Confianza, del latín confidere.
creer plenamente. ¿Os habéis planteado en quién confiáis? ¿O si las personas que os rodean realmente confían en vosotros? He tenido la suerte de compartir el camino con muchos profesionales, directivos, empresarios, ingenieros industriales, políticos, gente brillante, comprometida, exigente. Con el tiempo descubrí que lo que tienen en común todos aquellos que tengo en el recuerdo, que dejaron huella, precisamente es algo que no aparece en sus currículum, su capacidad de generar confianza. Porque al final lo que recordamos de las personas es la confianza que nos inspiran. Vivimos una de las crisis de valores más grandes de la historia, en plena radical transformación tecnológica. Una crisis silenciosa que socava, corroe los cimientos de la confianza. La autenticidad, la generosidad, la sinceridad, la empatía, la honradez, valores hoy tristemente devaluados. Y en esta era de vértigo digital nos hablamos a través de pantallas, nos escuchamos a través de auriculares, nos vemos a través de píxeles. Hiperconectados, pero cada vez más lejos. Hemos abandonado el tiempo para lo esencial, mirarnos a los ojos, tocarnos en el hombro, escuchar y preguntar con interés sincero. Odio esos audios de WhatsApp eternos. ¿Por qué no me llamas? Hablamos y nos tomamos un café. Gestos que antes tejían vínculos y que hoy suplantamos con 280 caracteres. Automatizamos, digitalizamos, implementamos inteligencia artificial y cada avance parece que nos acerca a un futuro donde ya no sabemos qué es real y qué es artificial, qué es confiable. Tecnologías que, como dice Xavier Marcet, como las utilicemos para dejar de pensar, acabarán hipnotizándonos. La inteligencia artificial no destruye la confianza, pero la pone a prueba. Por eso, mi idea es sencilla, pero a la vez compleja. Hagamos de la confianza el nuevo lenguaje de la tecnología. Construyamos sistemas más rápidos, pero también más honestos. Empresas más digitales, pero también más humanas. Líderes que inspiren con sus actos y no solo con sus palabras. Porque la confianza no se programa, se cultiva. La inteligencia artificial podrá imitar la mente, pero nunca suplantar el alma. Y el gran desafío de nuestra era no será que las máquinas sean más inteligentes que la humanidad, sino preservar la inteligencia más antigua de los hombres, la de convivir, conectar, cooperar en un marco real y auténtico de confianza. Muchas gracias. Bueno, impresionante. Cerramos así las Big Ideas. La verdad es que hemos hecho todo el ciclo de la innovación, desde la reivindicación del pensamiento, del pensar, hasta todo el proceso de buscar bioregeneración, hasta la unión con la naturaleza, hasta esa llamada a apoyar a los emprendedores a crear un ecosistema. Muchas gracias y bueno, continuamos con el Collaborate.